Bueno, de nuevo, es un enorme placer presentarla a Paola. Paola es ensayista, investigadora, crítica cultural y traductora, una colega inmensa, muy instigante todo lo que hace, muy inspirador, muy original. Es también una gran amiga y ha trabajado siempre en estos últimos años en el cruce entre visualidad y escritura. eh, Recibió su doctorado en Princeton University, en el mismo lugar que yo, con el mismo advisor. Hizo su postdoctorado en University of Southern California, fue chair de San Francisco State University y actualmente es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad Nacional de las Artes. Su libro, El tiempo de la máquina, impacto de la fotografía en el campo cultural latinoamericano, de fines del siglo, el tiempo de la máquina, perdón, ha trabajado sobre el impacto de la fotografía en el campo cultural de fines del siglo XIX, y realmente sus trabajos recientes, todos estamos esperando ese libro que nos está presentando acá. Esto es parte, ella nos dirá, pero estamos esperando este libro que Paola nos está presentando acá desde hace un tiempo y con una gran alegría la recibimos hoy aquí. Así que nada, de nuevo, mil gracias por venir, Gracias. Pau, y es un Gracias por la enorme invitación. placer. Y gracias por la invitación, gracias por la espera. Y eh, no, no quiero hacer una presentación leyendo fragmentos o una versión cortita de lo que pasé, porque la idea es charlar con ustedes y escucharlos, dando por sentado que algunas lo leyeron. O sea que voy a hacer una cosa como a dos aguas, un poco recorrer eso para los que no leyeron, que me interesa marcar como los puntos que más, mis propios subrayados de mi propio texto. En principio, como decía Florencia, es parte de un trabajo que vengo haciendo y que va a un libro. Este texto que ustedes recibieron es la primera parte. Eh, por lo tanto, cuento un poco así como la arquitectura del libro. Tiene una primera parte que es una especie de introducción donde aparece la noción de campo expandido, ¿no? Esa noción de campo expandido está en diálogo, de algún modo, con ciertas cuestiones que retomó también Florencia sobre la idea de inespecificidad, pero más bien intenta pensar en términos, es otra metafórica, otro vocabulario, y intenta pensar en términos de territorios, de prácticas, objetos y lenguajes que piensan sobre esos territorios, ¿no? Entonces, más bien, pensar en un campo expandido es pensar en, por un lado, límites y transgresiones de esos límites y superposiciones de esos límites. Esos dos campos son el de la escritura y el de la visualidad, especificándose un poco más en un tipo de escritura que llamamos literatura, con todos los problemas que eso puede traer en su definición, que no intento resolver, ni mucho menos. Y otra zona que llamamos fotografía, que también tiene sus propias ambigüedades y problemas de alambrado, digamos. Entonces, pensar en términos territoriales también permite pensar en los territorios de otro modo, no solo como espacios, como campos, para retomar esta idea del campo visual y el campo lingüístico literario, sino también pensarlos como, más bien en la línea del territorio, también como algo marcado temporalmente, a la manera de cómo pensamos, cómo piensa un territorio un animal que lo marca y por lo tanto esas trazas se evaporan, digamos, con el paso del tiempo, ¿no? Entonces el territorio es no solo un espacio marcado por límites y por fronteras, sino que esas fronteras también son
temporales, además de espaciales, ¿no? Entonces, más bien el libro trabaja en principio con esta idea de campo expandido o de imaginación territorial para pensar cosas como encuentros, desencuentros, luchas, celos, afanos, préstamos, etcétera, ¿no? Por supuesto, lo que recupero es ciertas cuestiones, no sé ya no recuerdo cuán explícito está ahí, pero ciertas cuestiones que marcarían el presente a partir de recuperar algunas cuestiones de las últimas vanguardias, de las vanguardias del fin de siglo. No solo la cuestión de la inespecificidad de los lenguajes contra los ideales modernistas de especificidad de lo literario, sobre todo en el campo visual, ¿no? O sea, no es tanto una preocupación de la literatura, pero sí va a ser una preocupación de la fotografía y del cine, esta idea de un lenguaje que está buscando su especificidad. Y me gusta cuando trabajo con fotografía y cine también pensar que hay historias que son distintas y problemas que son distintos, no solo de los objetos, sino de los discursos que los abordan, y entonces qué pasa cuando se juntan y se acercan estos dos campos. Decía, por un lado, esta cuestión de la inespecificidad, y por el otro lado, los quiebres de la gran división en los dos sentidos, ¿no? De la diferencia entre arte y vida, pero también entre alta cultura y cultura de masas. Y por supuesto, la puesta en cuestión de la obra como un objeto cerrado, limitado, y más bien el pasaje a conceptos de performance o de experimentación estética o de práctica estética más que de objeto. Digo, esto como una especie de abordaje en general. Y después, en la primera parte de este capítulo, la idea es empezar trayendo algunas cuestiones que tienen que ver con un artista que es Mirta de Misache, porque me parece que en estos trabajos de Vermisache que aparecen ahí mencionados al principio, pero digo, me interesa toda su obra, justamente la cuestión de la visualidad y la escritura son el gran tema, el gran tema y el gran material de esa obra. No te había visto, ahora te veo y te veo. Y esto agrega, por supuesto, cuestiones de legibilidad, de ilegibilidad y de codificación y de borde, de un sentido que no llega, o a falta de un lector que lo sepa comprender, o de un sentido que se demora y está por venir, digamos, hay algo del orden de lo ininteligible, que me parece que también es un resto que es la parte de la potencia de lo estético, ¿no? O sea, como si el sentido no solo de una fotografía o de un texto literario siempre tuviera algo que ver con el ya va a llegar, ¿no? Como con un momento de inminencia de un sentido que no llega, ¿no? Y entonces ahí me parece que hay también algo interesante para abrir. En particular me interesan dos obras de ella, que son los dos libros, el libro Transparente y el libro Espejo. Por supuesto, digo, me interesa toda la obra de ella, pero me interesan estos dos, empezar por estos dos lugares, porque son además un tipo de artefacto que propicia de una manera particular el encuentro entre visualidad y escritura, ¿no? Entonces son dos libros que a la vez no son libros porque no están hechos de papel y de páginas, pero que se llaman libros y que al abrirse uno se ve a sí mismo o ve el mundo, ¿no? El libro transparente cuya lectura no es otra cosa sino el mismo mundo, ¿no? Ese juego con todo el universo del libro me interesa en particular para desarrollar lo que es la primera parte de todo este capítulo, que básicamente trabaja con ciertos libros, dos, El Humanario de Facio y D'Amico y Recursos Humanos de Gabriela Lifchik, pasando por Tenon, pero en realidad la idea es como una especie de recorrido ultra rápido por la historia del fotolibro, con un tipo particular,
del libro, en la primera parte de este capítulo, y en la segunda parte, ciertos libros, que eso no es lo que leyeron, pero lo cuento, ciertos libros que son como artefactos anómalos porque se montan sobre la tradición del fotolibro, pero inventan dispositivos nuevos, ¿no? Y ahí trabajo con un libro de Belatini y de Iturbide, que de un lado se lee como un libro de imágenes, y si uno lo da vuelta como si fuera un disco, y lo lee, en vez de abrirlo así, lo da vuelta y lo lee del otro lado, es un relato de Mario Belatini, ¿no? Ese objeto y Informe para Ectoplasma Animal, que es un libro también de ficción sobre la práctica fotográfica, pero que no tiene fotografías sino dibujos, de un artista plástico y diseñador que se llama Diego Ontiveros. Esos objetos los leo en relación con estos, ¿no? Eso es todo el capítulo, y en esta primera parte, que es lo que les pasé, la idea es ese recorrido desde el humanario al libro de Lifshitz. Me interesa hacer un recorrido, y acá señalo una cuestión como metodológica, hacer un recorrido que no es un recorrido de la historia de la fotografía, pero que hace un pie en la historia de la fotografía, porque el fotolibro tiene una tradición específica y tiene que ver con una cuestión también de, uno podría llamar de historia institucional o de historia de la circulación de los discursos, ¿no? Y la fotografía a mediados de siglo empieza a definir también, para volver a hablar de territorio, su propio espacio como práctica estética, cosa que empieza a pasar con las primeras muestras, las primeras muestras de fotográficas adentro de un museo de arte, con un nombre de autor, se dan a mediados de siglo, ¿no? Y también acá hay una tradición importante que es justamente el modernismo en fotografía, como aquel que permite separar la fotografía documental o como práctica vinculada al oficio, y pensar en un campo de la exploración estética que a la vez está ligado a otras cosas. Por eso también me gusta la fotografía, ¿no? Porque nunca termina de desligarse como objeto, siempre está un poco pegada al oficio, un poco pegada al periodismo, un poco... Entonces me parece que es una práctica que pareciera que tiene en sí algunas de las cuestiones que se discuten como parte de los programas de vanguardia, ¿no? O sea, es una práctica que viene marcada por estas cuestiones de inespecificidad, de errancia genérica, etc. En el caso particular del humanario, el humanario supone una serie de fotos por encargo que se le hacen a dos fotógrafas que tienen ya como una década de carrera, ¿no? Entonces son dos fotógrafas relativamente conocidas que a la vez tienen un estudio y hacen foto profesional como servicio, que son Facio y D'Amico. Y en el 66 les proponen hacer estas fotos, que como pasa siempre con la fotografía, y sobre todo con este tipo de fotografías, uno no sabe bien para qué sirven, ni cuál es la idea de estos encargos, ¿no? Pasa algo similar cuando uno trabaja en el siglo XIX las fotos de presos o las fotos de ladrones o las fotos de criminales, ¿no? En mi tesis, que después se volvió un libro, trabajé sobre el archivo de prostitutas del emperador Maximiliano de México, que era un libraco así, en el cual se ponían las fotos de las prostitutas, con un sentido extrañísimo, porque la prostitución no estaba prohibida, con lo cual ese libro no servía para identificar, no era un libro del todo policial, formaba parte del archivo policial, pero a la vez esas fotos, ya que estaban las chicas, aprovechaban y en una visita al estudio del fotógrafo sacaban la misma foto que dejaban en el archivo y la usaban
también como carta para los clientes. Esa mezcla de géneros visuales que son impensables hoy, o sea, las fotos de identificación son las fotos espantosas en las que siempre salimos mal, son de algún modo punitivas. Esa mezcla de géneros y ese objeto que no se sabe para qué es, porque es inmenso y no se puede duplicar, aparece como una especie de resabio en este encargo, ¿no? Le dicen a estas dos mujeres que tienen una tradición de fotos de escritores y de figuras de la cultura, sacan fotos a Cortázar, a Borges, que vayan a sacar fotos. No se sabe para qué, se supone que para entender el estado de las instituciones de la salud pública o de los psiquiátricos de Buenos Aires, y hacen estas fotos, y lo que me interesa acá es que estas fotos pasan del archivo de las fotógrafas, no se hace nada con eso, al libro, ¿no? Y entonces en el momento en el que pasan al libro, esas fotos se leen de otra manera, producen otros sentidos, y en particular en el momento en el que se rozan con el texto de Cortázar y con el texto de Pajés Larraya, que es el que propicia el encargo, ¿no? Acá hay, por supuesto, algo que lo pensaba hoy cuando lo revisaba para conversar con otros proyectos más contemporáneos, el de Andújar, claro, así rápidamente. ¿Qué pasa cuando una foto que está tomada como foto de registro, como foto documental, como foto para tal cosa, se vuelve parte de una publicación y de algún modo circula para ser consumida y leída de otra manera, ¿no? Entonces, aquello que uno podría pensar como documentación o como registro, como uno diría a la manera de Baudelaire, como criada, la fotografía como criada de las ciencias y de las artes, aparece como inaugurando un género nuevo y un tipo de publicación nuevo que es el fotolibro, ¿no? Hay una serie de fotolibros, la fotografía va entrando en textos literarios y se va tramando este encuentro entre escritores y fotógrafos, pero este es el primer fotolibro, uno podría decir, primer fotolibro argentino, o forma parte de los primeros fotolibros latinoamericanos, ¿no? En el texto de Cortázar, que además se llama estrictamente no profesional, es decir, donde justamente se intenta arrancar esta cuestión profesional de la fotografía y llevarla a un terreno de contemplación estética, en principio, diríamos, hay un juego ahí con la locura como un espacio vinculado en la tradición del surrealismo a la no razón, al no cálculo y a todo aquello que tenía que ver con el azar en el proyecto de la primera vanguardia como material estético, ¿no? Sin embargo, es interesante, y esto después lo retomo en el texto y lo retomo acá, la idea del humanario y el bestiario, ¿no? O sea, es el bestiario de Cortázar de algún modo se cuela en el prólogo del humanario. Sin Cortázar tal vez la cuestión es cómo diferenciar a esas masas que irrumpen en la escena política de los 50, cómo ligarlas o no a lo animal, o como un discurso de la animalidad sirve para nombrar las masas argentinas. Acá más bien se trata de pensar qué hay de humano, si hubiera una especie de resto humano en esos sujetos alienados, separados del mundo de la razón, ¿no? Hay un resabio humanista en el proyecto que todo el tiempo a la vez se ve interferido por lo que la misma visualidad muestra, ¿no? Quería mostrar acá unas pocas imágenes, no sé ya dónde. A ver ahí. Capaz que ese ponerlo allá, como ahora.
No, pienso que, a ver si vamos acá. No, porque no. Esa, este teclado que ahí es, ahí lo, ahí. Es un libro que es particularmente interesante porque también es un momento de consolidación de la estética modernista en fotografía, es decir, aquello que el modernismo como un tipo de visualidad específica de lo fotográfico que va a tener que ver con la estética de Weston o de Cartier-Bresson o de André Kertész, que se consolida, uno diría, en los 50, 60. Es interesante porque acá estas fotos, que son del 60, pero que se publican en el 76, en el momento del golpe de Estado, llevan esta especie de imperativo de documentación social, y este proyecto humanista de la fotografía de Facio y D'Amico, que a la vez está interferido por una estética modernista, ¿no? Entonces uno lo que ve son fotos profundamente compuestas de manera geométrica, ¿no? Con un eje central, con estos dos sujetos que casi son una especie de reverso uno del otro. Digo, hay una, sobre todo en las que se identifican, Facio y D'Amico arman una asociación fotográfica, son una pareja fotográfica y una pareja amorosa, digamos, o personal, y cuando se separan a las patadas, se van del estudio que tenían juntas, dividen los negativos de manera, no sé, como cualquier separación, ¿no? Un delirio, no se sabe a quién le toca cada cosa. Pero algunos de los negativos que caen del lado del archivo D'Amico y que parecieran tener que ver con el estilo de D'Amico, como por ejemplo tienen esta impronta profundamente modernista ligada a un imperativo de documentación social, ¿no? Me parece que esas dos cuestiones coinciden en el libro, y a esto se le suma una especie de legitimidad que ya no da tanto el texto como la firma de Cortázar, ¿no? Y entonces, una cosa que me interesa ahí de ese artefacto es el tipo el tipo de dispositivo autoral el tipo de dispositivo autoral que uno ve solo abordando la tapa, ¿no? O sea, un libro firmado por tres, cuando en realidad Cortázar supuestamente hace el prólogo, no es el autor del libro. Entonces me interesa también como esa cuestión de qué pasa con la autoría de estos objetos borrosos, híbridos. Cortázar le da una especie de tutela literaria al texto, sacándolo, digo, uno podría decir, las fotos se mueven del archivo psiquiátrico o de las instituciones psiquiátricas al archivo personal del estudio profesional del estudio y de ahí al libro, ¿no? Y es en el momento en el que llegan al libro y que anexan un nombre más, que es el de Cortázar, que pueden leerse como un proyecto estético, o sea, se van liberando de esa relación o de ese vínculo testimonial con el objeto, con los sujetos que está retratando. Me interesa además esta idea de que en la elección de la tapa aparece el rostro humano granulado con la materialidad de la fotografía, digamos, con una especie de textura
que es una textura de los cuerpos, pero también una textura fotográfica, ¿no? O sea, son cuerpos visuales los que se van a representar. Y este libro es un libro que ha sido leído en general en dos líneas, o sea, por un lado como una especie de proyecto humanista, ¿no? De recuperar una dimensión de lo humano allí donde está perdido, etc. Y por el otro lado como en la línea más evidente de la fotografía como registro y como parte del aparato de control y de individuación de aparatos del Estado como el psiquiátrico, ¿no? A mí me parece que lo interesante del libro, y acá digo, mi lectura se distancia de estas dos, es justamente que muestra un montón de gente abandonada por el Estado, ¿no? O sea, como absolutamente lo contrario, una especie de absoluta corporalidad donde en la mayoría de las escenas que capturan las imágenes, lo que se ve es gente no que está siendo vigilada ni registrada, acá de nuevo, ni por el género fotográfico que toma los retratos, porque ya hay una fotografía, un género visual como para identificar la foto identificatoria, digamos, ¿no? La foto de presos, la foto de identidad, etcétera, ¿no? Sino que son fotos que parecieran justamente registrar en un género que no tiene nada que ver con el encargo, ni con la documentación del estado de la salud, ni del edificio, ni de nada, justamente parecen registrar esta ausencia de tiempo, ¿no? Que es también otro de los temas que de un modo o de otro recorro con estas imágenes. Sujetos sin ninguna organización temporal, digamos, si justamente la escuela o el psiquiátrico o la cárcel implica una reglamentación del tiempo y una ocupación del tiempo, acá lo que uno podría decir que lo que registra el humanario es sujetos que no tienen nada que hacer, que tienen tiempo para perder y a los que nadie mira, ¿no? Justamente la cuestión no es tanto cómo la fotografía funciona al servicio de un aparato de identificación y de control, sino lo contrario, ¿no? De una manera absolutamente contemporánea, cómo la fotografía muestra que hay un estado ausente, que ni regula, ni contiene, ni organiza, ni disciplina, ni mira, ni nada, ¿no? Entonces, esta especie de resto que uno también puede ver en esta primera foto, ¿no? Con este sujeto un poco visco, con este chico un poco visco que está en esa mirada extraña de la tapa, ¿no? Y con esa boca abierta, ¿no? Son fotos como anti-identitarias. Uno no sabe quién es cada uno de los fulanos que están ahí, no se repone información sobre ellos, lo contrario del fichaje o de la identificación, ¿no? Una especie de pura vida o de cuerpos dejándose vivir, como diría Borges, al sol. Y entonces, digamos, mi lectura justamente trabaja en esa línea de abrir el humanario, de leerlo en esta otra clave, digamos. En realidad el recorrido va de acá y de pensar estas cuestiones que tienen que ver con el fotolibro al texto de Gabriela Lifchik, que se llama Recursos Humanos, y entonces como el juego de crítica más que de historia de la fotografía es el pasaje o la apertura y el cierre de ese género, de ese dispositivo particular que sería el fotolibro, siempre pensando que el fotolibro es este tipo de libros que reúnen literatura y fotografía, ¿no? Y que de algún modo
justifican o que una se apoya en la otra o que los protocolos de lectura de una pasan a la otra. Pero, sin embargo, lo que hago es una especie de atajo o de vuelta, pasando por Tenon, ¿no? Me interesa recuperar la figura de Tenon, ahí como para interferir esta línea directa. Uno podría poner un montón de fotolibros en el medio, pero lo que me interesa es interferir con ese texto de Tenon, también para pensar una figura autoral muy particular, ¿no? Porque Susana Tenon es poeta, como lo será Lifchik, es a la vez fotógrafa, no profesional, a diferencia de Facio y de Amico, y también es traductora, ¿no? Entonces ahí también me interesa esta cuestión de la traducción y la visualidad como planos paralelos a lo de a la escritura poética, y acá sí tenemos un texto cuya centralidad es la literatura, no es Cortázar escribiendo un ensayo, sino Tenon escribiendo un libro de poemas que se llama Distancias, que es justamente el que elijo, pero uno podría pensar en el proyecto entero de Tenon, trabajando siempre en el cruce entre poesía, visualidad y oralidad, ¿no? Y acá me parece que se trae algo más, una materialidad de la palabra que viene, que uno podría decir que viene de lo que la visualidad le enseña a la literatura o a la escritura, porque justamente la poesía es, uno diría, una puesta en página de índole pictórica, es decir, hay una disposición visual, pero simultáneamente también esa materialidad tiene que ver con lo sonoro, ¿no? Y entonces, algunas cosas que creo que no están en el texto, pero que me acordé después cuando lo estaba pensando para presentarlo, algunas anécdotas sobre Tenon, que Tenon, por ejemplo, cantaba tangos, pero que eran traducciones de tangos, como, qué sé yo, por una cabeza, pero al latín, que las hacía ella también, ¿no? Entonces era una especie de cosa ridícula entre la tradición de la poesía, con toda su tradición de alta literatura o de lo que quieran ahí, interferida por las voces del lunfardo o por la voz o por la mezcla entre latín, traducción y canción popular, ¿no? Me parece que Tenon trae a la poesía un tipo de oralidad, que uno podría decir es una especie de oralidad rea, que entra ahí con gran fuerza, y también un tipo de trabajo con la visualidad como material en la disposición, en el corte, en el uso de negritas, en el uso de minúsculas, etc. Pero también como tema, ¿no? Como problema, como material y como problema. Constantemente los textos de Tenon trabajan la cuestión de la mirada, ¿no? Uno podría decir, bueno, está ese texto famoso de Alejandra Pizarnik, La revolución es una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión de mundo, la revolución es mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos, ¿no? Ese juego, ni sé si la estoy citando bien o medio de memoria, pero digo, ese juego con la visualidad y la materialidad y la oralidad como elementos, como las condiciones de posibilidad de un tipo de poesía que creo que, por otro lado, y esto lo trabaja muy bien Ana Porrúa, anticipa la línea de lo que va a ser la poesía de los 90, ¿no? Que eso está por ahí. En Tenon también tenemos constantemente este pasaje del ojo a la mano, ¿no? También la poesía como algo que se lee, que se mira, que se escucha, pero que incluye la manipulación, ¿no? La mano. Y uno diría, bueno, es la mano de la fotógrafa y es la mano nuestra abriendo estos artefactos que son estos libros, porque acá me interesa no solo pensar en la fotografía como algo que se mira
o que se lee, se descifra, o la literatura como algo que se lee o se escucha, sino también como algo que se toca. Por eso esta idea del artefacto particular que es el libro, que supone otra experiencia de la palabra y de la voz, de la palabra y de la mirada, diferente de la que tenemos cuando escuchamos o cuando miramos imágenes en una muestra, en la pared o en una pantalla, ¿no? Entonces acá insisto con el tipo de encuentro, de campo ampliado que propone, o de campo expandido, que se da en ese objeto particular que es el libro, ¿no? Desde el fotolibro hasta los libros como este libro de Tenon, con una foto sacada por ella misma, ¿no? Me interesa también en esta lectura de Tenon recuperar algunas cuestiones que tienen que ver nuevamente con la idea de un sentido, que es algo que también sobrevuela de manera directa o indirecta todos los objetos que abordo, esta idea de una especie de resto de sentido por venir, que no tiene nada que ver con el orden de lo inefable, ni mucho menos, sino más bien como aquello que está fuera, que aparece como borde de lo inteligible, ¿no? Entonces me interesa en particular, en el caso de Tenon, ese poema, que es ¿Por qué grita esa mujer? Pero no tanto porque sube la voz, porque habla así, porque habla fuerte, sino porque grita, también entendido como por qué hace un ruido que no es una palabra, ¿no? Me parece que está esa especie de borde que está fuera de la palabra articulada, de la palabra inteligible, de lo que puede traducirse en términos de sentido, no solo para lo lingüístico, sino también para lo visual. Uno podría decir, bueno, ¿con qué bordea lo visual? Acá vuelvo a Dermisache, ¿no? ¿Qué visualidad va al borde de lo no visual, ¿no? Aquello que se deshilacha. ¿Con qué limita, qué territorios son linderos a lo que está fuera del sentido, ¿no? Puede ser el lenguaje no articulado, el ruido animal también, o sea, el lenguaje del animal. En Tenon está constantemente esta idea de lenguaje lobo blanco, o sea, el lenguaje animal o el ruido de la mujer que no se entiende. No solo por qué grita, sino qué grita, ¿no? Donde me parece que esta escena, además del poema de Tenon, pone en el centro la cuestión de que no importa qué es lo que está gritando. La pregunta es por qué grita, por qué levanta la voz o por qué hace ¡ah! En vez de decir algo, ¿no? Digo, el texto de Tenon funciona como una especie de pasaje de un objeto a otro, no sé cuán logrado, cuán inteligente, cuán entendible, para pasar justamente al texto de Lifshitz, donde estamos en otro momento, justamente no en los 70, sino en el 2000, o sea, la apertura del nuevo milenio, donde la fotografía, donde se van a recuperar todas estas cuestiones, ¿no? O sea, sobre la corporalidad, sobre el borde del sentido y lo ininteligible, va a aparecer todo el tiempo esta idea de tengo una letra en el cuerpo que no puedo descifrar, no sé si es una Z, no sé si es una ñ. Pero en el encuentro de dos discursos, o de dos lenguajes, o de dos prácticas, o de dos objetos que han transitado caminos distintos, ¿no? Uno puede decir, bueno, en los 2000 la fotografía está profundamente instalada como un lenguaje, como una práctica, como un campo propio. Carreras, o sea, no voy a mencionar, pero estas cuestiones que tienen que ver con lo institucional, con una especie de encontrar su cauce, un cauce propio. Mientras que en la literatura, justamente contemporáneo, el texto de Lifshitz es el texto de Josefina Luttmer sobre literaturas posautónomas, ¿no? Me interesa esta sincronía
el momento en el que Ludmer está pensando la literatura como justamente como algo que se desclasifica, que no se sabe, que no está interesado por su propio ser literario, digamos, que aparece como un discurso diaspórico que está siempre fugándose hacia otra cosa, ¿no? Y este texto de Lifshitz, que uno puede decir, bueno, se fuga desde el lenguaje, desde la escritura del yo, a la prosa poética, desde el texto de ensayo testimonial o autobiográfico, hacia la ficción corporal, y desde la poesía y la escritura a la fotografía, ¿no? A la visualidad. Pero además lo hace de un modo particular, porque las palabras a la vez no van acompañando a la manera del texto de Cortázar, explicando, dándole entrada a esta sala de exposiciones que serían las fotos del humanario, sino que van inventando fotos que no se sacaron, ¿no? O que tal vez se sacaron y se descartaron, ¿no? Entonces aparece la escritura ya no ni como compañera, ni como roommate, ni como persona que vive en el mismo espacio del fotolibro, sino más bien como una especie de fotografía ficcional, ¿no? De ciencia ficción. O sea, las fotos que podrían haber sido pero no están, o al revés, uno podría decir las fotos que muestran aquello que no hay palabra que dé cuenta de eso, ¿no? Entonces aparecen como prácticas conjeturales una de la otra, ¿no? También hay una relación ya no entre prosa e imagen, sino entre prosa poética e imagen, ¿no? Hay algo de la poesía como justamente un espacio donde es posible procrastinar el sentido, o sea, no solo pensar en un sentido por venir, que también uno puede decir eso es parte del modo en el que se lee una imagen, ¿no? Una imagen que siempre significa algo, pero puede significar otra cosa, o que nos deja en suspenso respecto de qué significa, ¿no? Digamos, creo que hay una especie de relación de retardo del sentido, de retraso, que comunica la visualidad con este tipo de escritura poética que aparece tanto en Tenon como en Lifshitz. Y por supuesto, no puedo dejar de seguir acá el pasaje de la escritura del yo, el poema como escritura del yo, a este tipo de escrituras del yo, y también de los primeros retratos del humanario al autorretrato, en el caso de el campo visual ya no es el cuerpo del otro, el cuerpo del excluido, de la razón, el cuerpo del sujeto abandonado por la mirada y por el tiempo del Estado, sino es el propio cuerpo en el momento de una politicidad de lo personal, digamos, ¿no? O sea, es un texto que no puede dejar de leerse en línea con lo personal es político, en el sentido de mi corporalidad es el campo de batalla sobre la salud y la enfermedad, sobre la belleza, sobre la intervención de la medicina y de las distintas tecnologías sobre los cuerpos. Y me interesa también esta línea, ¿no?, que subrayo entre el humanario, los recursos humanos, y en Tenon ese poema que dice humano, ¿no? O sea, esta dimensión de lo humano pensada como resto, pensada como residuo lingüístico en el caso de Tenon, y acá pensada como recurso, ¿no? Me interesa esa línea de lo que en Lifshitz aparece como las palabras y las imágenes como recurso para hacerle frente a la devastación de la enfermedad, ¿no? Y bueno, finalmente quería decir también que no mostré ninguna foto más. Me colgué.
hacia las fotos que quería mostrar. Ah, las fotos que quería mostrar en realidad eran las tres tapas, así como en su materialidad. La tapa de... Bueno, la tapa del humanario, la tapa de Tenon y la tapa de recursos humanos. Por lo menos se ve. En particular porque, si bien uno puede decir, bueno, todo texto supone como un momento de grumo, de una experiencia, el momento en el que la experiencia deviene un objeto, estas mujeres que fueron a los psiquiátricos, sacan el libro después. Hay algo que me interesa en particular en el caso de este libro de Lifshitz, que es justamente la idea de la construcción de una experiencia estética o de una experiencia comunitaria o de una comunidad a partir de la experiencia estética. Lo quiero decir en el sentido de que el libro es una especie de, casi como, uno diría como una pintura de Pollock, que bueno, es un efecto de lo importante que es el action painting. O sea, la cuestión ahí es el acto de pintar y bueno, queda esto que es un cuadro, que por supuesto me encantaría tener uno. Digo, no es que, pero el punto, la cuestión en juego es menos del orden de la fabricación de un objeto y más del orden de la producción de una experiencia, y el objeto es una especie de efecto secundario, ¿no? Este libro de Lifshitz termina siendo un libro igual que el de Fazio y D'Amico, pero en realidad son unas fotos que saca en el contexto de un hacer algo con la enfermedad y termina siendo un libro, un montón de otras cosas, una película, etc. Y sobre todo aparece esta cuestión del lugar de este sujeto que, más que ser representativo de las mujeres o de las mujeres enfermas o de las personas con cáncer, etc., aparece como una especie de construcción de una comunidad que llama a todo aquel que se quiera poner en ese lugar, ¿no? O sea, el libro termina funcionando como interpelación a todo aquel que tenga un cuerpo y quiera pensar la diferencia entre salud y enfermedad, belleza y devastación o intervención, trabaja menos en términos de representación y menos en términos de objeto y más en términos de producción de una comunidad y de interpelación a un sujeto que te quiera sumar a ese nosotros, digamos, que no está dado de antemano, sino que se construye en la producción del libro, ¿no? Eso, de nuevo, tiene que ver con la peculiaridad de este libro, que está también financiado por alguien que pone una editorial para sacar el libro, o sea, que inventa una editorial que saca solo este libro. O sea, un montón de cosas que tienen que ver con la producción del libro como artefacto ahí también. Bueno, no sé. Bueno, Era medio eso. genial. Reí Bueno, mucho. muchísimas gracias. Gracias por compartir el proceso de investigación y las decisiones metodológicas, eso que es tan inspirador para todos los que están haciendo o pensando en tesis. Bueno, vamos a abrir el debate y los comentarios. Tenemos a Simón y Amanda para iniciar la ronda. Así que adelante. Me encantó la presentación, lo había leído obviamente, y había trabajado sobre otros textos suyos, y realmente, siguiendo la palabra un poco de Florencia, sin duda es inspirador. Yo estoy en el tercer año y armando la tesis, es lo que laburo.
Y con Amanda estuvimos charlando bastante, tenemos dos enfoques, dos vectores bastante distintos. También me gustó mucho el que hizo de ella. Obviamente el mío tiene un carácter utilitario porque lateralmente, yo sé que, digamos, trabajé con algo que estoy haciendo en la tesis, ¿no es cierto? Entonces hice un recorte. Y en realidad no es una pregunta, sino que me interesaría que amplíes un tema. Y para eso, y sin saber que Florencia era la que lo presentaba, yo puse el diálogo, intentaba poner en diálogo tú o tus trabajos con el último libro de Florencia, ¿no es cierto? Donde veo dos puntos. En el primero hay una importante concordancia, vos lo referiste recién, el Yo cualquiera yo, vos hablás de los libros de Gabriela Lipschitz como espacio para revisar los modos de intervención política en la era de la posautonomía, hablás del trabajo como que opera un pasaje a lo universal y transforma a lo particular, en lo de muchos como yo, ni en lo de todos, sino en lo de cualquiera. Y hablas también de el carácter político que reside en el armado de colectividad, no sobre lo ya previsto, sino en la producción de sí mismo, ¿cierto? Y en este trabajo que presentaste hoy, hablas de el cuerpo de una mujer, el vuelto propio y ajeno, singular, plural, se podría leer de alguna manera, del Banansi, y como una sede de identificación de lazos comunitarios. Bueno, yo acá encuentro una gran concordancia con el trabajo como yo no entiendo, mínimamente entiendo lo que leí del libro La vida impropia en Florencia, cuando ella, por ejemplo, pone pensar más allá, de pensar la vida más allá de la persona y del individuo, como un modo de reemplazar la pregunta por el sujeto y la identidad para insistir en un pensamiento sobre el ser en común de la colectividad. Bueno, ahí, todo bien. Pero hay un segundo punto que yo querría ver, y ahí es que te pido esa ampliación, y a ver si de alguna forma lo o no, y es si existe una suerte de convergencia, o si de hecho, yo creo que sí, o sea, no creo que se maneje de una forma independiente o divergente, cuando, por ejemplo, Florencia habla de una noción de vida impersonal y anónima que busque y diseñe, tomando parte de la frase, modos de resistencia a las construcciones identitarias y personales, negándose a tomar la interioridad del individuo como refugio. De varios conceptos acá, impersonalidad anónima, modo de resistencia a las construcciones identitarias y personales, y negándose a esa interioridad del individuo. Y en tu trabajo, vos remarcás en el pasaje yo tengo como dice Johnny Cash, este video chiste, ¿no? El machete acá, el pasaje del retrato al sujeto de la partida visual y este es el punto central que quiero apuntar, adquiere un nuevo contexto en el interior del giro autobiográfico. Entonces ahí es lo que yo quiero, a ver si me trato de explicar lo mejor posible, contraponer esos dos conceptos que es el anonimato, o sea, volver a Rancière, a Foucault, Florencia lo lee a Bordelot, que a su vez lo lee a Foucault, ¿no es cierto? En esa desaparición del rostro, como decía Foucault, ¿no es cierto? Y vos le das un giro a ese giro autobiográfico. La pregunta en concreto es, ¿de qué manera convergen o podrían llegar a converger esos conceptos, ¿no es cierto?, en términos justamente de ese marco de politicidad y de resistencia a la que las dos hacen referencia. No sé si se entiende la pregunta. Sí, aunque no sé si la puedo contestar. Seguro que no. Yo ya dije que somos amigas, así que todo lo hemos discutido, todos los trabajos son colectivos, siempre decimos, y si eso lo puede haber dicho ella, y yo cosas. No, pero está bien, es cierto que el anonimato y el giro autobiográfico están cosas totalmente como de espalda, ¿no? Sí, son de espaldas, depende de cómo se interprete lo autobiográfico, y me parece que te dejo a vos. No, pero dale. Lo que vos estabas diciendo de Gabriela, ¿no? Porque en este libro es el autobiográfico, es el paso del foto, ¿no?, al autobiográfico, donde la autobiografía es para convocar a una comunidad por venir. Entonces, si lo autobiográfico se lee de modo vaciador de identidad, digamos, no son tan opuestos, ¿no? No sé, Claro, pienso. claro.
No, está bien. Ahí me parece que hay... Como no lo planteo como corto, sino... Sí, Claro, sí. converger. No, pero yo sí dije que eran opuestos en el sentido de que el giro autobiográfico sería una especie de inflación del yo. Claro. Y estoy pensando también en la tradición de las artes visuales, ¿cómo se llamaba el que anotaba? Uso. Uso, una especie de archivo compulsivo y minucioso de lo que como, lo que la gente con la que me acuesto, la cantidad de páginas que leo, las plantas que riego, no sé. Digo, como una especie de momento de, vuelvo a decir, de inflación de ese sujeto. Me parece que este texto de Lifshitz entra en esa lectura del giro autobiográfico, digamos, es algo que, por otro lado, Giordano hace, ¿no? Y en el campo cultural más local. Pero también me parece que justamente se le puede dar esta distancia porque no es un texto que yo lo pondría ahí a lo de Yuso. No es tanto lo que me pasa a mí, sino yo como una especie de lugar vacío. Sí. No sé si anónimo, pero me gusta más la idea de, también pienso como en imágenes, ¿no? Esa imagen del baño de Frida Kahlo, que está ella en la bañadera y están los pies. Hay una foto de Iturbide que es exactamente esa misma escena, ¿no? Un gesto de, esta soy yo, estos son mis pies en esta bañadera, pero acá podría ponerse cualquiera, ¿no? Entonces, me parece que esa apertura de un espacio, vuelvo a decir, en mi lectura no es yo represento a las mujeres enfermas, o yo represento a las flacas, o a las fotógrafas, sino más bien yo abro un campo de construcción de una comunidad, ¿no? A todo aquel y aquella que se quiera unir a esta experiencia, que quiera integrarse a esta experiencia, digo que está en el texto y también está en la hechura del objeto. Por eso siempre tengo como una especie de momento doble, ¿no? De que me interesa ese close reading, como se le dice, de una lectura de una imagen, pero simultáneamente también alejarse y desarmar eso y pensar en este libro como parte de un proceso vital, de un proceso político, estético, de medicalización, de construcción de una banda de amigos alrededor de este libro de diferentes maneras. Es casi como cuando pensamos en la literatura producida en su momento por, no sé, Belleza y Felicidad o por las cartoneras o en el arte militante, etcétera, no puede uno tomar el afiche solo y leerlo. Hay un doble gesto ahí, ¿no? Esto es como repedagógico en algún punto lo que estoy diciendo, pero digo, ese momento de sacar el afiche y leerlo y a la vez volverlo a meter en ese proceso de producción, de subjetividad, de comunidad, etc. Entonces, esa sería una posible contestación. Buenísimo. Súper, la verdad. Fue interesante. Sí, yo me quedé colgada con eso. Amanda. No, podés andar. No. Bueno, primero gracias. Resultó como muy interesante el texto. Yo vengo como de un mundo más material, del mundo de la arquitectura. Entonces, mi pregunta, me quedé como más en el inicio del texto y nada, bueno, todo este tratamiento de la fusión de la visualidad con el texto y como el fotolibro en algún punto es como el dispositivo que le da como este espacio en la estética a las imágenes. En el medio yo me quedo con la pregunta, porque en un momento, o sea, me di cuenta que, porque lo leí varias veces y como sentía que algo estaba faltando digo a mí, ¿no? Como a mi lectura, a mi interpretación de la creación de ese dispositivo y esa materialidad, y pensaba en si te resultaba vos interesante en todo este pensamiento la figura del agente, del diseñador gráfico, que en algún punto es como un agente que está quedando mudo ahí, que no es dueño como de los conceptos con los que está cargando cada uno de los libros, pero sí es un comunicador y sí es alguien que está tomando un montón de decisiones en términos de materialidad de ese dispositivo,
sí, de la manera en la que se está comunicando eso que está sucediendo. Digo, pensaba en las tapas, ¿no? Y pensaba también en que si bien la fotografía ha entrado en este dispositivo que es el libro, como tiene sus diferencias, sobre todo también, no sé, mirando este en particular, digo, el libro cuadrado, ¿no? Y pensándolo casi en términos como ergonómicos, el libro que es para leer tiene una dimensión y una tipografía y algo que es como apto para esa lectura, y digo, que esta gente en algún punto está tomando esas decisiones que hacen una lectura de un libro que ahora no solo se lee, sino que también se observa. Y si te interesaba como en ese sentido, como este agente que para mí es como súper relevante, porque es casi, yo diría, dueño de la traducción de todas esas imágenes y la puesta en relación, porque trabaja con la imagen y con el texto casi como pares, ¿no? En el momento en el que vos hablabas de mirar a la palabra como, o al texto como objeto visual, y digo, es esto, yo trabajo muy cerca de diseñadores gráficos y a veces escribo un apellido de un autor y me dice qué bueno ese apellido, como visualmente, ¿viste? Como que es bueno como pieza visual para trabajar. Sí, me encanta lo que decís, o sea, lo que digo es, estoy de acuerdo con vos y me lo olvidé en ese sentido. Pero, por otro lado, me encanta porque mientras vos estabas hablando, estaba pensando, claro, obviamente, en el caso de Lipstick, este libro es el primero que saca Recursos Humanos, pero cuando saca el segundo, que ahora me olvidé cómo se llama, Recursos Humanos, bueno, ya me voy a acordar. ¿Cómo? Efectos colaterales. Colaterales. Efectos colaterales. Cuando saca efectos colaterales, ahí hay una gran discusión sobre el diseño, porque en este libro, que es un libro como más cartonero, digamos, es un libro que está hecho con Eduardo Gil, forma parte de la gente que trabaja las fotos, para que sean posibles, pero en realidad la idea es poner la foto cuadrada ocupando la página del libro y casi no hay mucho, siempre hay diseño, pero es menos visible, mientras que en el otro, también porque conozco un poco la historia del segundo libro, hay una gran discusión sobre el diseño. ¿Por qué? Porque lo que ella quería era poner las fotos y el diseñador lo que quería era ampliar pedazos de las fotos. Entonces la foto terminaba siendo, uno no podría decir, algo impensable para la escritura, ¿no? Uno no puede decir, bueno, sacame la Gioconda y ampliame el pedazo de atrás, que es un paisaje hermoso, ¿no? Y borrame esta chica de acá adelante. Digo, la pintura, de hecho, es como un gran tema cuando se enmarca el pedazo que se le saca de los costados a la pintura. Digamos, la pintura es un objeto cerrado sobre sí mismo, ¿no? Es una totalidad. Mientras que la fotografía parece ser algo que uno puede como reencuadrar, cortar. De hecho, hay toda una discusión sobre, bueno, cuál es el color real de la fotografía, qué pasa con por eso las fotos vintage ahora, que son el copiado del autor y no el copiado en un laboratorio de copiado. En ese primer libro había una gran discusión sobre el diseño, ¿no? Justamente porque lo que ella quería era mostrar las fotos, tal como ella las había marcado, como fotógrafa había decidido cortarla. Saben que la foto de la famosa foto que toma Korda del Che Guevara, queda esa foto espectacular de una especie de héroe portado acá al busto, pero en realidad es una persona que está papando moscas en una fiesta con un potus al lado, ¿no? O sea, está él así, como medio en Marte, mirando para arriba, y hay un potus al lado, y la foto entera no dice nada. Ahí lo que hace el ojo de Korda es cortar, o sea, remarcar la foto, ¿no? Y ahí entramos con estas cuestiones que son interesantes de cada lenguaje. Un editor no le sacaría un pedazo a un texto de García Márquez, ni un curador corta un pedazo de un cuadro. Bueno, ¿qué pasa con la fotografía ahí, no? Lipstick decide cortar las fotos ella, o remarcar o recuadrar algunas por decisión propia. Pero la gran discusión cuando ese es un criterio de diseño que además le va como diríamos, al golpe bajo del libro. O sea, la imagen que justamente juega con toda esta ambigüedad de que
no hay ningún momento donde se oculte que ahí hay una mastectomía, pero simultáneamente uno lo tiene en primer plano y no lo ve, o sea, tiene que pensar que ahí falta algo, un pezón, etc. En el caso del diseño, bueno, justamente se intentaba cortar ese pedazo para mostrar eso, ¿no? Entonces, me parece que es interesante como agente a tener en cuenta para... Sí, yo pensaba como cuando hablabas de este dibujamiento, a mí me parece que como la tarea del diseñador está un poco en este juego, porque digo, un mal diseñador no repara en sacar palabras de un texto para que queden bien gráficamente o recortar una foto mientras esta pierde su sentido. Un buen diseñador gráfico toma distancia del concepto, digo, bajo mi visión, toma distancia del concepto, entendiendo que es ajeno y lo potencia en esta cosa que vos decías de cómo lo estético tiene esa capacidad de potenciar un concepto y de alguna manera como clarifica ese canal y lo vuelve como más eficiente. Sí, digo, es algo que no sé si puedo reponer, porque no sé si tengo la información, pero sí me parece interesante, por lo menos para recordarlo y mencionarlo, ¿no? Sí, también en los años, ¿no? Como digo, Sara en su momento tiene como su propia editorial y ella es como inclusive la que está editando, pero ahora como siento que las cosas han cambiado, el diseñador tiene como una potencia, sobre todo en la creación de estos artefactos muy relevantes. Sí, sí, totalmente. Gracias. Bueno. Buenísimo. ¿Alguien? No sé si hay alguien en el chat o alguien mientras voy viendo, si alguien quiere hacer algún comentario. Si alguien algún detalle en el chat. Yo quizás una pregunta sobre la circulación de estos artefactos. Humanario creo que, o sea, estaba en la exhibición terapia que se hizo en el Malva, pero no me acuerdo cómo estaba expuesto, si eran, cómo es, así como vos decís que ese artefacto apela a la visualidad, a la literatura, cómo es la circulación, el consumo. Está en una biblioteca, se exhibe en un museo, se vende en una librería. Sí, se supone que el fotolibro es un tipo particular de libro que a la vez es un objeto como suntuoso, en el sentido de no hay pocas apuestas al fotolibro económico, ¿no? Así como hay una biblioteca económica de literatura en papel marrón y con tapa de papel cercano al diario, etcétera, etcétera. Son un tipo de objetos que apuestan a la mayor calidad posible, sabemos todo esto, ¿no? De gramado. Entonces, digamos, eso acorta su reproductibilidad técnica, ¿no? Entonces, más bien se tienden a consumir como objetos caros, únicos, etc. El humanario es en este momento, justamente por este efecto de libro barato que tiene al principio, inconseguible y carísimo hoy, ¿no? O sea, la realidad de consultar el humanario es ir a ver a alguien que lo tenga. Yo tengo una amiga que lo compró en dólares y por eso lo vi. O se puede consultar en bibliotecas especializadas. Y el libro de Lipschitz no le pasó todo ese tiempo como para volverse un pilar, porque bueno, Facio tiene 90 años y este libro es del 2000, pero digo, uno podría imaginar que va a pasar lo mismo, es decir, es un libro barato, sacado por una editorial producida a las corridas, y bastante económico en su momento, no por una calidad altísima, a diferencia del de Norma, que cuando ella con este libro entra como al campo de lo público, incluye notas en página 2, etcétera, muchas de estas fotos, más un par de exposiciones. Este libro, algunos de estos trabajos tienen un par de muestras. Cuando lo saca Norma, es un libro de mejor calidad y a la vez un libro más fácil de conseguir, ¿no? Entonces digo, eso también es como otro campo interesante para pensar el objeto libro. Digo, para poner un ejemplo que siempre me encanta es el famoso libro que nunca se publicó como tal de Lamborghini,
que es el teatro proletario de cámara, que son unas carpetas con todo papel horrible y barato y porquerías y crayones y qué sé yo. La única edición que hubo es una edición millonaria, carísima, porque es un libro que no puede pasar por la imprenta, es un libro que está producido facsimilarmente, ¿no? Es un libro como de fotos, donde cada uno de los manuscritos no traducen a página impresa, sino que están fotografiados, ¿no? Porque ahí la materialidad. Y entonces está este chiste, no sé, Alan Pauls tiene un texto diciendo, traté de comprar ese libro, es como el libro choto, el libro barato por excelencia, el trabajo con la residualidad y no sé, salía no sé cuántos dólares. Digo, me parece que es interesante esa cuestión monetaria en relación al libro como objeto. ¿Alguna pregunta? Yo tenía algo en relación con lo que acaba de decir, pero que me parece interesante porque me encantó que eso yo no te lo había leído, la incorporación de habitar como un pájaro y el pensamiento del territorio en ese sentido, el territorio animal, ¿no? El territorio desde el punto de vista animal. Y me parece, no sé, me parece que en ese sentido territorio quizás con una vuelta así como la que le da Vincent de Fred, tiene algo más interesante que campo expandido, ¿no? Y pensando en lo que es, claro, como menos estructuralista, básicamente. No, O sea, a mí campo me ¿no? hace acordar mucho a Bourdieu, Sí, el también, campo expandido a Krauss, claro. pero a mí, porque Pero por lo que vos decías, creo que tal vez sería interesante, ¿no? Como jugar un sí, poco más Más con sacar el esta. campo. No sé si no, sacarlo, pero pero jugar un poco más con esta idea del territorio, con no sé, como inspirar Sí. capaz más en habitar como un pájaro y en estas ideas, porque claro, estos libros objetos tienen también, y por ahí es interesante explorar eso un poco más, que nos cuentes, es estos distintos lugares en los que también tienen distintos territorios en los que funcionan, ¿no? Porque una es, como vos decías, las fotos que fueron sacadas para otra cosa, que después terminan en el libro, que después se exponen, se exhiben o no en un museo, o se hace algo con eso, esa como indeterminación, digamos, no sé si esa es la palabra, ¿no? Pero como algo que está en constante como hay que explorar a lo mejor esas historias más allá del. Porque eso es lo que me encanta de estos textos tuyos, que, bueno, de todos, en general lo que me encanta de tu trabajo en estos, ahora, qué sé yo, leyéndolo para esto, es el modo en que vos jugás, ¿no? Entre, lo dijiste recién ahora también, yo tenía la pregunta de antes, el modo en que Pau juega entre ese análisis como muy minucioso y específico y una contextualización, ¿no? Del objeto que toma distancia, que no es una contextualización así como digamos, ninguna contextualización es dada, pero hay como formas de contextualizar un poco como mecánicas, ¿no? Bueno, esto en tal año, y ella hace como unas contextualizaciones un poco, bueno, originales, ¿no? Que van buscando la materialidad, contextualizar la materialidad del objeto que estás analizando, no el libro, sino, ¿no? Los Sí, procesos, como la práctica, la práctica, cómo se o el llega tipo a de sensibilidad. es súper interesante Sí. desde el punto de vista metodológico. O sea, lo que tiene que contextualizar no es el libro de Cortázar, el bestiario, fue publicado en tal año, cuándo, la revolución, no sé cuándo, sino cómo no humanario toma bestiario y encuentra a Cortázar. O sea, son un montón de vectores que se cruzan y nada, eso me parece súper, súper interesante. Sí, la idea me gustó, o sea, el libro ese de Habitar como un pájaro me pareció hermoso, pero siempre pensé en espacialidad y, bueno, también enseño en arquitectura, teoría del paisaje y he trabajado con fotos y acá en este libro también hay parte de cómo se piensa el espacio, ¿no? La cuestión del espacio. Y lo que me encantó de ese libro es toda una dimensión del espacio y siempre espacio para alguien. Sí. Uno siempre dice, bueno, cuando uno da teoría del espacio el espacio produce un tipo de sujeto, ¿no? La ciudad produce el ciudadano, el campo produce el campesino,
la playa producía al bañista, ¿no? Y el espacio es un espacio producido. Si tiro basura, produzco un basurero. Si me pongo a mirar, produzco un espectáculo de la visión, ¿no? Entonces, por eso el mirador. Digo, esa relación entre práctica, sujeto y espacio, siempre la había pensado más en esos términos. Y acá aparece esta idea del espacio es espacio para alguien, en el sentido de que efectivamente los que transitamos por los distintos espacios producimos espacios totalmente distintos, Claro. ¿no? Entonces, más bien, no tanto esta idea del espacio y el sujeto y el encuentro y la modelación de unos o de otros, sino la idea de que el espacio es una tontería, pero a la vez es como estas ideas críticas que son geniales porque se vuelven, una vez que la decís, oh, obvio, ¿sí? Siempre fue así. Como el espacio siempre espacio distinto, el mismo espacio es distinto para distintos sujetos, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, obviamente. El que está en un lugar en una calle para avanzar, para ir al trabajo, no es lo mismo que el que pasea y no es lo mismo que está esperando para afanar, ¿no? O sea, digo, hay una percepción de ese espacio, pero lo que me gusta es la idea de que coincide Y después la otra idea que también me parece hermosa de ese libro es esta idea de que, bueno, el territorio está marcado temporalmente, ¿no? Porque esa marca territorial que aparece dada, no sé, por el pis del animal, a la vez se evapora, ¿no? Entonces, como los territorios, ya no solo como grillas espaciotemporales, ¿no? Entonces, no sé cuánto puedo aprovechar de eso, pero yo creo que eso me marcó. Sí. Y la idea de campo expandido me gusta porque evoca estas cosas anteriores. O sea, evoca, no tengo nada que ver con Bourdieu ni nada, pero evoca esta noción de campo, como de campo intelectual, de espacio, etcétera, con la idea de lo expandido en el sentido de la escultura, en el sentido de Krauss, ¿no? De estos objetos, artefactos que no se sabe bien qué son y los acomodamos en distintos lugares, pero me gustaba, sí, tal vez como remarcar más estas cosas que me... Sí, a mí me pareció muy, muy lindo y muy, no sé, como que realmente no se me había ocurrido que, como que superpuesto a la noción de campo expandido, es mucho mejor, ¿no? Sí, Esta idea, algo que se puede sacar ahí como una relectura, ¿no? Que nada que ver, porque no tiene ninguna relación con Krauss, pero la leía Puesto con en un vos, punto, sí, bueno. viste, con vos, la miraba a través de eso, claro, está muy bueno. ¿Alguien más? ¿Alguien en el Zoom que quiera hacer Sí, alguna? Ahí hay alguien, ahí viene Gaby. la voz en el teléfono. La voz en el Eh, hola, Paola, Chávez. Acá Ay, viene, pero acá viene la pregunta del que no hizo los deberes y no leyó el texto, así que, muy bien. también. claro, así que nada, respondo a lo que escuché que me encanta, me parece realmente interesante. Nota a pie, como tengo Google cerca, acabo de mirar cuánto cuesta Humanario en Mercado Libre y sale $242.000, pesos. Así que sí, efectivamente, 240.000 pesos, pero bueno, Igual. es bastante. Está expuesto. Pau, la pregunta, comentario, no sé, pero esto, insisto, es sobre lo que te escuché. Lo de Humanario me parece interesantísimo, me quedé un poco colgado ahí, y un poco haciendo eco del comentario que acaba de hacer Flor, a ver si esto tiene algún sentido, porque lo interesante a mí me parece de traer a Depret a tu conversación sobre territorio, es que Depret hace una teoría del territorio justamente con perspectivas no humanas, digamos, ¿no? Es el pájaro, es el rastro, es el animal. Digo, me parece que está la pregunta ahí, ¿qué pasa con la idea de territorio y de espacio cuando incorporamos esto, no solamente la huella del animal, sino la perspectiva del animal que hace territorio, digamos, ¿no? Y pensaba en esto cuando miraba un poco la secuencia de lo que sobre todo de Humanario a Lifshitz, ¿no? Donde tenés estas visualidades
y lo que pasa con las escrituras ahí también, de estos cuerpos en los límites de lo humano, los primeros, digamos, ¿no? Porque la foto esa de los cuerpos de las mujeres al sol es realmente una foto ahí realmente muy limítrofe en muchos sentidos, ¿no? Me pareció absolutamente fascinante, me sorprendió mucho, pero bueno, ahí tenés, ¿no? Ese lugar de el enfermo en el límite de una humanidad y ahí con una mirada que la vuelve otro, digamos, ¿no? Acá estamos en el dispositivo del bestiario, ¿no? El cuerpo encerrado, el cuerpo en el confinado y la mirada ahí. Mientras que después con Lifshitz tenés el cuerpo propio, pero el cuerpo propio que también se desconoce justamente, ¿no? El cuerpo de la mastectomía, digamos, ¿no? Ese que está ahí en el límite donde el cuerpo... El cuerpo, en tanto que siempre potencialmente enfermo, este cuerpo que es mío, pero que es el cuerpo nuestro, siempre ya, porque está atravesado por la enfermedad, aparece ahí con una cierta limitrofía de lo humano. No sé, quería invitarte a ver si te interesaba algo por ese lado, porque me parece que hay algo que resuena entre los materiales y que creo que con esta mirada del Depré con lo animal en la pregunta por el territorio, no sé, me quedo pensando porque además son cosas que me interesan a mí. Así que nada, si hay algo que resuena con tus preocupaciones, No, me gustaría escucharlas. sí, no, esta idea del borde de lo humano y cómo redefinir lo humano a partir de estas experiencias del borde del cuerpo que se me descontrola, que me desarma ese sujeto, del loco. Eh, Uno podría decir que en las fotos sujetos y gatos aparecen representados de la misma manera, eso también está muy bueno. Pero sí, creo que la idea del territorio, que era una idea que yo leí ese libro pensando en eso, o sea, como un libro para dar en teoría del paisaje, digamos. O sea, cómo, no sé, cada uno lee en un libro distintas cosas, a veces uno lee lo que dice el libro, ¿no? Pero en general lee interesadamente, y yo lo que había leído en ese libro era un modo de redefinición de lo territorial, ¿no? Pero Gabriel, que siempre es tan inteligente, trae una cosita que me faltó, que es cierto, no es pensar el territorio como una grilla espacio-temporal, a la manera de lo que pasa con los animales, sino también es pensarlo en la medida en que entra una perspectiva no humana, que digo, sí, yo estoy diciendo como los animales, pero me olvido a la vez, ¿no? En esa especie de lo pongo y lo saco, ¿no? Y me parece que ahí hay una dimensión interesante que en mi propio trabajo yo lo llevaría para el lado de las palabras y de las imágenes como cosas no humanas también, ¿no? Como materiales, o sea, en la línea de la fotografía como materialidad no humana, que me parece que es interesante tirar de ese lado. Sí, me voy a llevar la observación, la anoto y escribiré más cosas. Y seguiré Buenísimo, pensando por ahí. buenísimo, Pau, me encanta. Dale, queremos más. ¿Alguien más? ¿Alguien de Zoom? ¿Alguien de por aquí? Acá está Laura. Sí, a mí me interesó mucho también el subrayado sobre la cuestión de la experiencia, que se ve muy claramente en las fotos de Gabriela y lo que vos decís de los desbordes genéricos, como fueron fotos, después fue libro, pero también fueron un montón de, yo me acuerdo la cantidad de notas que habían salido primero sobre las fotos mismas, los ensayos de ella, el libro, la exhibición que creo que fue en el Recoleta, si no recuerdo mal. Entonces, como esa proliferación de objetos también implican diversas experiencias, no solo desde el punto de vista del creador o de la creadora en este caso, sino también del público, ¿no? Una diseminación de distintas experiencias de contacto con el objeto. Y cómo pensabas vos, porque vos hablaste un poco del objeto como consecuencia o como efecto, dijiste, de una experiencia, en este caso, una experiencia personal y una experiencia de creación. O sea, una experiencia personal de enfermedad donde te incluye
toda la trama biográfica, pero también una experiencia de creación, pero a la vez un efecto, ¿no? Y ese efecto multiplicado en diversas instancias de experiencia de comunicación y de expectación. No sé si se entiende. Sí, ahí digo, subrayo algo que es que me interesa la producción de estos objetos, no tanto como el artista contemporáneo o el escritor contemporáneo, no tanto como creador de artefactos y tramas y cuadros y libros y cosas así, objetos, sino más bien el objeto como una especie de coágulo o de grumo de una trama experiencial que no es solo la de la propia autobiografía, ni tampoco la del proceso creativo, sino una especie de mezcla de trama política, comunitaria, narrativa, visual, etcétera, ¿no? Como me parece que tal vez es una perspectiva o es algo que tiene que ver con la contemporaneidad o es las dos cosas. Es algo que trae la contemporaneidad, que borronea la distancia entre prácticas estéticas y políticas y comunitarias, etcétera. Pero también es una perspectiva que nos obliga a leer en esos términos, ¿no? Y entonces a la vez no puedo dejar de pensar en el humanario incluso en esos términos, como parte de una experiencia de educación amorosa, profesional. Digo, me interesan, y acá me voy por las ramas para cualquier lado, pero la firma Facio D'Amico me interesa porque sigue teniendo efectos en el presente. O sea, son dos que salieron juntas, se formaron juntas, estudiaron juntas, pusieron el estudio juntas, se separaron a las patadas y los negativos no se sabe bien por qué pertenecen a qué archivo, y en las muestras más recientes, la muestra de Perón, que se hizo en el Malva, esas fotos están tomadas por Facio y D'Amico. Pero solo Facio está en la A D'Amico se la borra, aunque por supuesto en los negativos está la letra de D'Amico, en los mismos negativos que se muestran en el Malva. O sea, hay un efecto de borramiento de D'Amico, de algo que fue súper interesante. Uno puede justificarlo por la pasión amorosa que hace que esta no la quiero ver nunca más, pero el curador, que de algún modo se hace eco de esa borradura de D'Amico, desarmando una cosa, perdón, y del otro lado lo mismo, la última muestra de Facio, que es una muestra retrospectiva, y ahora yo participé en un libro de la obra de Facio, de D'Amico. Hay un problema para incluir a Facio, porque como la otra la sacó primero, entonces hay una borradura de las dos, de los artefactos nuevos que se van haciendo, que me parece que por un lado es interesante porque va recorriendo una historia privada, personal, amorosa, afectiva, creativa, y por el otro lado va reescribiendo con la tradición contemporánea y el lugar contemporáneo de la fotografía, que ha producido al fotógrafo como un autor a la manera del cine, cuando autor se decía, no sé, francés, ¿no? O sea, que se separaba el cine de industria y el cine de autor. Desarma una de los experimentos más interesantes de la visualidad de mediados de siglo en Argentina, que es la firma compartida, o sea, y que anticipa lo que es hoy el colectivo de fotógrafos, ¿no? Las fotos tomadas por Mafia o por cualquier colectivo de fotógrafos o fotógrafes, no tienen firma. Y ahí hay algo como de una tradición de la vanguardia, de la borradura de este autor, que no firma, borradura en términos de autoría, para disolverse en un colectivo de producción, que eso tiene un anticipo en esta idea de Facio D'Amico, y están los reportajes, ¿no? La que salía y sacaba la mejor foto, usábamos esa en vez de la otra, ¿no? La foto como un insumo a la manera de lo que hace Literal cuando nadie firma, y cuando ven las reediciones de Literal ahora hay un intento de atribuir a cada uno la firma, ¿no? O sea, la cuestión de la autoría me interesa
más allá de porque tiene algo del chisme, que siempre nos divierte, pero además porque produce un efecto distinto sobre los objetos, ¿no? Bueno, ¿Alguien más? Hay una pregunta de Ale en el chat, Pau. Si querés la leo yo o si la si querés, dale, hola. pero no puedo abrir la cámara, te la leo. Bueno, dale, que ahí no Preguntarle veo a Pau, nada. ahí va. Preguntarle a Pau sobre el descentramiento de lo humano que pone en juego para reafirmarlo en un humanario y una fuga de eso en Lifshitz. Esto se hace eco de una trayectoria del humanismo de los 60, el de la desinstitucionalización a la Foucault, a la actualidad donde la gestión de lo identitario quizás se recupera y una concepción biopolítica lo deconstruye. Ahí termina. Bien. Sí, venimos Bien. conversando con Alejandro Lenghi sobre estas cuestiones y lo que es efectivamente el proyecto humanista. Hay algo de una fascinación y de una construcción de la locura como objeto estético, ¿no? O sea, es la tradición del amor food, de la locura como, vuelvo a decir, como borde, como todo aquello productivo que recupera, no sé, el surrealismo del lado de la no razón, ¿no? El sueño, la locura, el azar, el lapsus, etc. Y eso se mezcla con un momento testimonial y documental, con una impronta de documentar la realidad y dar testimonio de los bordes, de los excluidos del sistema. Todas esas cuestiones confluyen en el humanario, y uno puede decir, y hay fotos que hacen saltar como este discurso tan esperable, o el modo en el que ese objeto ha circulado constantemente, como por ejemplo estas fotos de toda esta gente tirada en el piso tomando sol, ¿no? Entonces hay ahí, me parece una línea interesante para pensar este libro en el borde, ¿no? Entre una especie de proyecto humanista, y donde lo humano es fuertemente un corazón que, en todo caso, hay que expandir y que incluye al loco, ¿no? Que el loco no es no humano, hay que meterlo adentro, ¿no? Mientras que, por el otro lado, por el otro lado hay otro tipo de reflexiones que nos hacen desconfiar de lo humano como una especie de corazón dado, puro, desligado de sus otros, o de la máquina de producción, ¿no? De la máquina antropológica, ¿no? Entonces me parece que el libro trabaja, puede ser leído en varios sentidos, puede ser leído justamente en el filo entre tal vez el modo en el que fue producido y circuló en ese momento y el modo en el que es posible leerlo hoy a partir de los poshumanismos. Claro. ¿No? Y además porque es como una copia de Bestiario, ¿no? Claro. Porque el título al salir de Sí, Bestiario, sí, ¿no? sí. Es como el reverso, atrae algo de ahí, ¿no? Sí. Eso me parece muy interesante también. Sí, es casi como el reverso, ¿no? Claro. En el Bestiario es como pensar que estas bestias son parte de lo humano, Y acá el humanario es lo contrario, ¿no? como recuperar un corazón de lo humano que no se pierde ni siquiera en el alienado, ¿no? Sí. Pero digo, a la vez podemos hacer desarmar las fotos mismas desarman eso. Sí, los cuerpos tirados es muy, muy impresionante, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta o algún comentario? Por allá tampoco, ¿no? Bueno, entonces, yo seguiría, pero Sí, pero no. yo soy amiga de ella, te la puedo hacer en muchos otros momentos, como ya le he hecho. Así que le damos un nuevo aplauso. Me disculpo por la demora nuevamente y agradezco la paciencia y la invitación. Gracias.